Sin Barreras Digital. Opinión, entrevistas, análisis e información. Sin Barreras Digital con José Barreras. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a Sin Barreras Digital. Nosotros continuamos buscando a los venezolanos por el mundo para conversar con ellos, presentarles a ustedes sus experiencias, saber cómo están y ver lo que están haciendo también en tantos países en los que están hoy los venezolanos. En esta oportunidad nosotros nos dirigimos a Costa Rica y vamos a conversar con Richard Sanabria. Él es psicólogo clínico, además es consultor organizacional con gran experiencia, una amplia experiencia en reclutamiento, evaluación y selección de personal. Además tiene experiencia como gerente administrativo y de recursos humanos, asesor de políticas públicas y desarrollo social y también locutor certificado por la Universidad Central de Venezuela. Así que saludos, Richard, un placer que estés con nosotros. Un gran gusto, José. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar contigo. Qué bueno que conversemos, hermano. Bueno, la primera pregunta, Richard, es ¿cuáles fueron tus principales motivaciones para salir de Venezuela? Sobre todo tú, que cuando saliste ya eras un profesional absolutamente consolidado, que tenía seguramente también un plan de vida ya, digamos, desarrollado en una gran parte. Y me gustaría saber cuáles fueron tus principales motivaciones para salir, para abandonar el país y abordar esa aventura de emigrar y de empezar en otra nación. Yo entiendo, José, que tenemos acá como hasta 8 horas más o menos hablando, ¿no? Entonces, o sea, de aquí a las... Entonces, yo no sé si me acorto, lo pongo larguísimo, pero no, yo voy a procurar que sean 7:30 nada más. Eso está muy bien. Eh, Hermano, fíjate, yo cuando estuve dictando talleres, muchos años de mi vida he pasado dictando talleres, estoy hoy día dictando talleres aún acá en Costa Rica. Aquí los chicos dicen, tenemos la dicha o por dicha. Y después de un buen tiempo acá en otra actividad, comencé a dictar talleres. Pero te comento eso porque en el dictado de talleres, yo hacía atendía muchas áreas, pero una de ellas era el tema relacionado con la identificación de las causas que generaban algunos efectos que eran muy importantes en las organizaciones o en las instituciones. Hay una herramienta, no sé si la has escuchado, una herramienta ya con algo de tiempo y bastante usual en temas de productividad que se llama diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto lo que hace es eh, categorizar las causas más importantes que generan algunos efectos determinados, algunas consecuencias. Entonces yo me permitía en muchos talleres a lo largo de mi vida profesional, pero en los últimos, digamos, del 2010 al 2016, que es cuando yo salgo, me pude administrar y hacer la técnica de Pareto con mis distintos participantes. Esos participantes eran participantes de distinta clase social, de distinto nivel de escolaridad y eran participantes de distinta tendencia política también. Había chavistas, había opositores, había gente niní y ello fue bien interesante porque me permitía conocer en esos ejercicios, que eran ejercicios de los talleres, conocer de primera mano la percepción de los problemas más importantes que ellos identificaban en su localidad o en su área de vida. Estoy hablando del país en general, pero vamos a referirnos al tema Caracas. En el 2010, la principal, y era además recurrente esa tendencia, en el 2010, un poco lo que prelaba era el tema de la percepción que se tenía de la corrupción. Negocios o dinero que no estaba llegando, que no estaba siendo distribuido adecuadamente al resto de la población, la percepción de corrupción. En el año 2012 aproximadamente, comenzó a hablarse del tema de la inflación, del costo de la vida. Entonces se tendía ya
no era prioritario tanto el tema de la corrupción como la importancia de, que se le daba al tema del desempleo. Un par de años después, el tema fundamental era el tema de el costo, no solamente el costo de vida, sino de la escasez. Ya se comenzaban a hacer filas o colas, ya se comenzaba a notar la dificultad para conseguir alimentos de la cesta básica. Pero después, la principal preocupación era la inseguridad personal. Después estoy hablando 2013, 2014, 2015, donde además del tema percibido como corrupción, además del tema percibido de la escasez y del costo de la vida, pasaba a puntear el tema de la inseguridad personal. Había un índice importante de secuestros, de homicidios y un espantoso volumen de homicidios que algunas ONG, como por ejemplo un observatorio de criminalidad, etcétera, identificaba que había una altísima peligrosidad en nuestras ciudades. Yo recuerdo cuando estaba un poco más joven que decíamos, no vayas para allá porque eso es zona roja, hasta que el país se convirtió en una zona roja completa, porque el AMPA ya no diferenciaba lugares, zonas, regiones, etc. Mi motivación fundamental entonces, concretando tu pregunta y respondiendo a tu pregunta de manera concreta, está, uno, comenzaba, primero la preocupación enorme de la inseguridad con mi hija menor, que mi hija menor era chelista en Venezuela del sistema de orquestas infantiles y juveniles, y salía a las 8 de la noche, que a las 8 de la noche ya la gente estaba súper recogida, y ya, aunque era en Caracas, comenzaba la gente a recogerse temprano. Entonces, el temor porque a mi hija le pasara algo, el temor por nuestra propia seguridad personal, el tema que comenzaba a ser presionante en relación con el trabajo, que ya los ingresos ya no eran lo estables que debían ser, las oportunidades de empleo que se iban cerrando y entonces la necesidad imperiosa de abrir nuevos caminos, de abrirse a nuevas experiencias. Y eso es lo que sucedió en relación con la decisión que tomamos concienzudamente, sopesadamente, no solamente con la almohada, sino con gente a nuestro alrededor y la gente más querida, para tomar la decisión de irnos de nuestro país. Esa fue la decisión. Yo recuerdo que quizás un argumento parecido siempre lo usaba el gobierno para hacer creer que la situación era distinta a como la gente la percibía. Y entonces decía, es que en Venezuela lo que la gente tiene es una percepción de inseguridad, como queriendo decir que la inseguridad no era tal, que en todo caso no era tan grande, sino que la gente tenía miedo. Y bueno, la verdad es que mucha gente comenzó a sentir en Venezuela que eso que antes le pasaba a otros, no a ti, ahora podía pasarte a ti. Sí. Y si uno miraba las cifras, evidentemente, todos los años había un aumento, por lo menos de índices de criminalidad, aumentaron y aumentaron y aumentaron y aumentaron, y en ningún momento fueron hacia abajo. De modo que no ni se era mantuvieron estables tampoco, siempre aumentaban. Claro, efectivamente sí era una percepción de la gente, una percepción personal, pero no era una percepción irracional. Es decir, tenía argumentos sólidos. Un sustento. Exactamente, un sustento. Cuando hablo de percepción, y lo sabemos como colegas, estoy hablando de un asunto que termina convirtiéndose en una realidad, pero las percepciones son temas que me acercan a la realidad tal como es. Entonces, no puedo no percibir la realidad. Pero sí, yo recuerdo el argumento y era un tema como de descalificación, pero efectivamente había los índices de delincuencia eran extraordinariamente altos. Y lamentablemente, por lo que entiendo, aunque tengo 4 años fuera del país, por lo que leo, lamentablemente siguen siendo altos. En Venezuela se derrumbó
aquella especie de hipótesis que decía que la inseguridad era el producto de la delincuencia, de las desigualdades y de la pobreza, porque teníamos un gobierno que aparentemente se había dedicado a los pobres, había sacado a mucha gente de la pobreza, había visualizado a los pobres y sin embargo la criminalidad seguía subiendo. Entonces allí o era mentira lo que estaba diciendo el gobierno con respecto a los pobres, o sencillamente entramos en un problema de anomia social, de pérdida de límites absolutos que invitaban al delito. Y además el deterioro, yo recuerdo aquel viejo experimento de la ventana rota. ¿Sí? El deterioro invita al ciudadano común, al que nunca se había atrevido antes a violar la norma y a violar la ley, hoy se siente en ese derecho porque lo que ve a su alrededor es anarquía, lo que ve a su alrededor es deterioro absoluto. Y entonces la gente se sentía invitado al delito, incluso aquellas personas que son de valores sólidos y que jamás les habría pasado por la cabeza cometer cualquier, digamos, pasarse de los límites, de echar por ejemplo, orinar en plena vía pública, por decir algo, orinar en plena vía pública, tirar los desperdicios a la calle, darle un golpe a alguien en una cola, empujar a una señora para montarse al metro. Estoy hablando de esas cosas, ¿no? Desde eso hasta el crimen. Sí, sí. Hay un recuerdo que a eso me llamó la atención siempre cuando lo aprendí, que alguien decía, no recuerdo, pero tenía que ver con el tema de la criminalidad. Para delinquir se requieren 3 condiciones. La primera, un motivo. Tienes un motivo, sujeto o no de los valores con los que tienes. Bueno, yo quiero robar porque necesito dinero o porque me da la gana, lo que fuera. 1, tienes un motivo. 2, tienes la oportunidad de hacerlo. Por eso los criminólogos, y recuerdo mis conocidos, mis amigos conocidos del 6CPS decían, no le des la oportunidad al delincuente para que te robe, para que te asalte. Entonces, hay un motivo, hay una oportunidad, pero tercero, no hay una sanción. Ese es un cóctel que hace que se convierta en una situación, como lo estás mencionando, y estoy plenamente de acuerdo contigo, de anomia. Anomia es falta de ley social, una falta de reglas. El caos, las motocicletas, los motociclistas viniendo en contravía y además molesto porque no te apartas de tu propio canal. Eso es la locura que es en la que nos convertimos por esa situación de oportunidad, motivo y además de eso falta de sanciones. Y eso sin contar, Richard, que durante este tiempo se le ha dado autoridad a mucha gente, se le ha dado armas a mucha gente y se le ha dado dignidad a mucha gente por violar la ley. Es decir, es como si desde la autoridad se le permitiera a ciertos grupos privilegiados violar la ley en nombre de la defensa de una patria, en nombre de la defensa de un gobierno, en nombre de la defensa de una ideología. Se te armó, se te dio un carnet y incluso se te inviste de autoridad y dignidad para que tú violes la ley, es decir, para que tú agredas a otro, para que tú... Es una cosa muy complicada, ¿no? Pero que nos lleva por ahí. De todos modos, bueno, más allá del análisis de esa situación, digamos, de anomia social en Venezuela, yo quería también, a propósito de eso, Richard, hacerte una pregunta. Tú has hecho... Yo creo que yo no me atrevería, tú seguramente tienes la cifra, pero tú te has dedicado gran parte de tu carrera profesional a especializarte en hacer perfiles profesionales. Y ya que tú emigraste, a mí se me ocurre preguntarte, ¿qué elementos de tu propio perfil de personalidad tú crees que te han servido para esa aventura, para adaptarte a un nuevo país? Sí, buenísimo, sí. Bueno, lo primero que uno piensa cuando le dicen a uno, le preguntan, dime cómo es tu personalidad. Uno piensa en las flores que uno se va a echar, ¿no? Eso. Lo primero, a ver, déjame ver qué flores tengo para echarme, ¿no? Pero no es muy poco profesional, es muy simpático, pero es poco profesional. Yo bueno, tengo obviamente mis características de personalidad, mis propias características como la de todos nosotros. Pero una característica que ayuda a emigrar es la creatividad. La creatividad
hay gente que cree que está destinada a unos pocos elegidos, o la creatividad tiene que ver con genios. A mí me encantó, se lo debo a mi maestro, mi mentor en temas organizacionales, que él nos enseñó, me enseñó porque lo tomo como un aprendizaje para mí, que la creatividad es la genialidad de lo cotidiano. Así él definía la creatividad. Y así lo decimos en todos los talleres de creatividad que dictamos. La genialidad de lo cotidiano. Es decir, cómo yo resuelvo en mi día a día o cómo yo busco alternativas no usuales, no comunes a situaciones que yo tengo que enfrentar y que tengo que resolver. Es decir, todos somos creativos. Pero un asunto muy importante, dos asuntos. El primero, para ser creativo uno tiene que tener ideas que se llaman divergentes. ¿Qué significa una idea divergente, hermano? Que no sea eso que acabo de decir, usual, común. Es decir, yo estoy acostumbrado toda mi vida a hacerlo de esta manera, pues entonces una idea divergente es a cambiar la manera de hacer eso que estoy acostumbrado toda mi vida. No es fácil, no es sencillo. Pero además, el segundo punto fundamental es que tú puedes tener ideas divergentes, puedes tener ideas creativas, pero tienes que tener el guarmo y la capacidad para actuar en función de esas ideas que tienes creativas. Entonces, allí viene el poner en práctica, en poner en acción eso que tú has ideado inicialmente. Entonces, para mí, yo me considero una persona, un tipo creativo en lo que yo hago. Mis hijas me dicen que como yo cocino, entonces hay gente que por ahí me echa otras flores. Yo me considero un tipo creativo y creo que la creatividad me ha ayudado a buscar alternativas no usuales, que es ese famoso tema de la reinvención. Reinvéntese, mijo, reinvéntate. Hay que buscar la manera. Entonces ese tema en la que lo hemos escuchado muchas veces, que comienza con cambiar el esquema de cosas que tengo, comienza con idear otras alternativas, pero termina con actuar en función, en concordancia, coherentemente con esa idea. Entonces, definitivamente quienes emigramos, o somos creativos o la vamos a pasar muy mal. Ciertamente. Y te preguntaría, Richard, ¿y qué ha sido lo más duro para ti de la adaptación a Costa Rica? ¿Qué sientes que, digamos, en lo que no has tenido tanto éxito a la hora de adaptarte a las circunstancias? ¿Qué te ha costado más? Sí. Costa Rica tiene, bueno, es un país muy similar. Yo siempre le digo a los ticos que acá tenemos un clima similar al venezolano, o por lo menos a una franja, ¿no?, de Venezuela, porque además está en la misma área geográfica, ¿no? Eh, Tiene comidas digo normales, o sea, tiene comidas similares, quiero decir. Si aquí al pabellón nuestro, aquí lo llaman casado. Casado porque se casa el arroz con los frijoles, aquí la gente no habla de caraotas. Eso es gracioso, ¿no? Entonces, mire, este es el plato nacional. Ah, bueno, pero es un pabellón. sin la carne mechada. Sino con bistec, con pollo, con pescado. Eso. Pero total, somos bastante parecidos. Pero hay un asunto que se me dificultó aquí de manera importante. Uno, si la gente, bueno, todos los que hemos emigrado sabemos y no tenemos la suerte de tener los papeles apostillados que requieren los gobiernos o que exigen los gobiernos dentro de su normalidad y de sus procedimientos. Eso cuesta un mundo después integrarse acá, porque simplemente no tienes el permiso laboral que corresponde para poder ejercer tu profesión o un oficio cualquiera que tú consideres o que tú consideres o creas que seas muy bueno. Entonces, el tema duro de los papeles, los documentos de permiso de trabajo. Pero aquí en Costa Rica pasa algo adicional interesantísimo. Aquí hay un tema de rechazo en los últimos años importante a los feminicidios. Pero es que hay un tema también asociado al feminicidio, asociado al delito, a la violencia contra la mujer,
hay un tema importante de predominancia y de favoritismo hacia la mujer, en paradoja. Entonces, yo me quedo por fuera. Porque antes de contratarme a mí, una consultora, una empresa consultora, en, por ejemplo, capacitación o selección, contrata a una mujer. Porque la mujer tiene prioridad. El Estado costarricense en su legislación y en sus últimas leyes prioriza la atención y las oportunidades a la mujer. Entonces los hombres quedamos fritos. No somos tan, no se llega, yo no he visto por ahí hombres diciendo, además porque no, culturalmente no lo hemos hecho, es difícil. Estoy siendo segregado de géneros, tengo segregación de género. Me están segregando, me están discriminando. Pero una cosa importante es que antes que un hombre, una mujer. Claro. Bueno, entonces tú eres un El tema visionario. cultural. Tú eres un visionario entonces, porque te casaste además con una colega que tiene tu misma profesión. Sí, esa colega consiguió trabajo antes que yo y mejor que yo. Por eso mismo. Y mira, a la hora de negociación, yo le digo, mire, hablando de la colega, vaya y negocie usted. Porque los hombres, José, amenazantes, siendo amenazantes. Hay que cuidar mucho la forma, la sutileza, hay que cuidar muy diplomático, mucho las formas, porque si hablas como venezolano, por ejemplo, puede sonar golpeado, puede sonar agresivo. Entonces, Claro. eso culturalmente es un tema delicado, es un tema complicado para nosotros. Sabes que es un gran tema ese, ¿no? Porque no solamente se trata de cómo se aplica eso en esa cultura hacia las oportunidades laborales, sino que también hay un choque cultural a la hora de expresarte completamente, sobre todo kinestésica, físicamente, porque tú no sabes si abrazar, si no abrazar. El venezolano es muy de contacto, el venezolano es de una sonrisa inmediata, de un beso en el cachete, de un abrazo, lo mismo a hombre que a mujer. Es Sí, aquí decir, no. Aquí, por ejemplo, olvídate. exacto. Aquí lejos, cuidado, por el tema que te menciono. Puede ser visto como amenazante, puede ser visto como algo de cuidado, de abuso, de irrespeto a la confianza. Entonces, sí, nosotros somos, en el mejor sentido de la palabra, cercanos, tocones, besucones, pero no, en estas culturas, y las culturas centroamericanas, entiendo, de unas personas que conozco en Centroamérica, viven lo mismo en Guatemala, viven lo mismo en otros países centroamericanos, nosotros porque somos muy querendones, cariñosos, pero acá pueden malinterpretarse realmente. Ciertamente, ¿no? Es algo a lo que tienen que acostumbrarse los venezolanos que van a otros países. Sí. No estoy La hablando de pandemia Europa. ayudó, la pandemia ayudó con el tema del codito, con el tema del puñito, con que no te puedo besar ni te puedo abrazar. La pandemia ayudó a los venezolanos a, bueno, está bien, todos lo hacemos, ni modo, no queda de otra. Uno, Pero es uno, complicadito. uno va de una vez a dar el abrazo y tiene que frenarse y hay un par alto, Sí, cuidado. Es tremendo. Sin embargo, tú estás ejerciendo tu profesión, además estás haciendo algo en lo cual realmente eres un experto, que es haciendo perfiles profesionales, evaluando personas que van a entrar, a ingresar a empresas, a instituciones. Háblame un poco de esa labor que estás haciendo ahora ya. sí. Yo en Venezuela tuve la oportunidad de seleccionar a muchas personas con una batería de test allí que estaba diseñada para eso, diseñada por nosotros, por mi equipo y yo. Y, wow, tuve una experiencia de selección interesantísima. Y acá eso me ayuda, por supuesto, a seleccionar personal, pero algo distinto es el tema que tiene que ser por internet, tiene que ser por cámara, no puede ser cercano. Y antes de la pandemia el tema era puro teléfono y pura laptop, ¿no? Entonces, sí, me ha facilitado el tener experiencia,
para poder identificar a personas con los perfiles que quieren las empresas y poder proporcionar a las personas los candidatos que ellos requieren. Tampoco es sencillo y culturalmente allí uno tiene que aprender sobre el tema cultural porque a lo mejor para uno, con la referencia que uno tiene como venezolano, piensa que la persona cumple con el perfil y resulta que no pega para nada en la cultura corporativa de la empresa que está buscando ese candidato. Entonces eso ha sido un reto interesante. Entonces estoy en ese proceso, sí, he estado y estoy en ese proceso de selección y de formación de personal, de capacitación de personal. Tú eres de psicólogo clínico, además, de tendencia psicoanalista, Sí, sobre todo la tendencia lacaniana, entiendo sí, yo, ¿correcto? sí, señor. Estaba yo pensando cuando te iba a entrevistar, yo decía, oye, estuve pensando un poco sobre el tema este de la genialidad y la locura y del poder y la locura, ¿no? Y de repente me puse a pensar, tú que tienes tanta experiencia haciendo perfiles, Richard, yo dije, oye, exigen perfiles de personalidad, evaluaciones psicológicas para detectar la potencialidad de la persona que van a contratar, pero también para detectar aquellas cosas que pudieran en su personalidad limitar la tarea para la que van a ser contratados, ¿no? En muchas áreas, las instituciones, en las escuelas, en los centros de trabajo. Y estaba pensando que donde único no se exige un perfil de personalidad es para los funcionarios públicos de alto rango, por ejemplo, los presidentes. ¿Crees tú que ayudaría, Richard, poder hacer un perfil, o por lo menos fijarse en los perfiles de personalidad anteriores? Porque Mm, supongo que ser presidente no es el primer trabajo que tenga alguien, me sí, imagino que será sí, ya uno de los últimos trabajos. Me imagino sí. que en los trabajos anteriores le habrán hecho perfiles de personalidad. Sí, eso es un tema que yo he querido siempre, por supuesto. A mí me encantaría poder hacer eso. Cuando uno ve las conductas de las personas, uno dice, Dios santo, pero esta persona, ¿cómo es que está allí ejerciendo el poder de esa manera tan torpe o tan cuestionable? Y sí, sí, definitivamente, a mí me encantaría poder evaluar a esa gente antes de que fueran candidatos, para que la gente supiera, ok, mire, este candidato tiene estas características. La evaluación, lo que hace una evaluación es tres cosas, la evaluación de personalidad. Una evaluación descubre las características de personalidad de la gente, que no son malas, no son malas, simplemente la gente son. Si eres introvertido o eres extrovertido, es decir, si eres el alma de la fiesta o eres un tipo que te prefieres quedarte en un rinconcito en la casa disfrutando de la fiesta. Puedes ser introvertido y disfrutas, pero no eres el alma de la fiesta. Si eres sociable, si eres, si te facilita comunicarte, si te gustan las relaciones con la gente o no te gustan las relaciones con las personas. Por ejemplo, hay gente que no le gusta a la gente y que entonces, bueno, prefiere estudiar computación y ser ingeniero de sistemas o ser veterinario porque no se le hace fácil trabajar o actuar o interactuar con las personas. Entonces, sí, efectivamente, eh, eso es lo que hace, lo que recoge en primer lugar la evaluación. En segundo lugar, lo que recoge una evaluación psicológica son las tendencias, si uno quiere, no sanas, si es que las hay. Si es que las hay. Hay gente que es perfectamente sana con los límites de normalidad que tenemos todos. Es decir, también yo me angustio, también yo me lleno de ansiedad, también yo me preocupo, también a veces me cuesta dormir, pero no tengo una enfermedad depresiva, que sería otra cosa. O no tengo un trastorno afectivo, que sería otra cosa. Esos son Claro. elementos diferentes. Y las pruebas psicológicas ayudan a identificar si esta persona tiene una debilidad particular a nivel de, digamos, psicopatología, me pone una alerta. Por ejemplo, si yo voy a evaluar o a entrevistar a un funcionario policial, eso es un tema bien delicado porque tiene que tener la capacidad de correr riesgos, pero no puede ser extraordinariamente impulsivo, porque va a tener una pistola, va a tener un arma, va a tener una chapa y va a ser después extremadamente peligroso. Además, si es un sujeto que se salta los límites y las normas. Y eso lo detecta una prueba. Las pruebas que se pasan.
Y la tercera cosa es que puede predecir tendencias, predice conductas, predice comportamientos futuros. Si uno no evalúa a un político, a un o candidato a concejal, diputado, gobernador o presidente, y esa persona resulta que en su perfil hay tendencias a, como estamos diciendo, saltarse la norma, pues va a suceder que probablemente en su gestión va a haber actos de corrupción o va a tender a corromper a otras personas, etcétera, porque no se evalúa. Para mí eso es un sueño. Ojalá pudiera uno evaluar a la gente. Ojalá. Hay gente que la descalifica diciendo, ¿y quién evalúa al evaluador? Bueno, no importa que lo evalúe el que quiere evaluarlo. No hay problema, no hay nada que ocultar. Es que usted aparece así con esta tendencia. Sí, esa es mi característica. Sí, efectivamente. Yo prefiero que no soy el alma de la fiesta, pero la disfruto desde un rincón. ¿Cuál es el problema? Evalúeme, pero permíteme evaluar a esa persona que va a ocupar un puesto de poder. Claro. Es todo un tema, la verdad. El poder saber quién, por ejemplo, llega a un puesto de poder donde tiene la capacidad y el deber de decidir por los demás. Porque no es que tú te pones en peligro a ti mismo, sino que pones en peligro a todas las personas que están bajo tu autoridad, ¿no? Y qué perfil de personalidad es el que llega a ese puesto que va a tomar decisiones por mí, que va a tomar decisiones por nosotros. Pero el otro tema más interesante aún es cómo el poder, en tanto poder, se convierte en un lugar con condicionantes que pueden desviar la conducta de una persona y que pueden ir deformando digámoslo así, la personalidad de alguien, ¿no? Porque el poder es un lugar, es un sitio psicológico que puede atentar contra la estabilidad y el sano juicio de las personas. Es todo un tema, de verdad. Yo tengo una opinión respecto a eso, José, si me permites. Yo creo que hay gente que tiene suficiente solidez ética como para no dejarse pervertir por el poder. Sí. Yo nunca, jamás, desde que comencé este proceso de evaluación, ya hace unos cuantos años, nosotros preguntábamos, por ejemplo, ¿usted cree que el poder corrompe o toda persona tiene su precio? Y había gente que sí, que lo que mencionaba, sí, cómo no. Y había gente que no. Y hay casos, y yo no diría que tan aislados, de gente en posiciones encumbradas de poder político, social, económico, no necesariamente pervertidas o vueltas locas por el poder. Hay gente muy ecuánime, muy competente, muy ética, que es lo que resume, muy íntegra, que es lo que resume este tema, aún estando en el poder. Por ejemplo, el viejo Pepe Mujica en Uruguay, o el viejo Mandela, o etcétera. O sea, gente que, bueno, yo me voy, yo cumplí con lo que me correspondía y se acabó. Entonces, yo creo que es de cuidado, yo estoy de acuerdo contigo en relación con las circunstancias que rodean los ámbitos de poder que pudieran pervertir o deformar a una persona, pero es como cuando uno estudia el tema de la locura en la psicología clínica, que dice así, una frase que dice así: loco se hace el que puede, no el que quiere. Y eso es buenísimo. Eso fue un alivio cuando estudiábamos en psicología, porque entonces uno dice, wow, qué alivio. Bueno, alivio si no es que pueda. Pero ¿qué quiere decir eso? No es loco, no se hace loco quien puede, quien quiere, sino quien puede. Es decir, quien tiene las condiciones para ello. Entonces yo diría eso, movido, traspolado al tema del poder y la corrupción. No se hace corrupto el que quiere, sino el que puede. Quiere, sino el que tiene las condiciones que facilitan la deformación. Claro. Es un tema. Y luego está otro tema que va más allá de lo individual, que va a lo social, ¿no? Cómo una masa
se hace susceptible del engaño de una personalidad psicopática. Es decir, cómo las personalidades insanas pueden en algún momento determinado y bajo ciertas circunstancias engañar a tanta gente al mismo tiempo, incluso a tanta gente formada, culta. Por psicópata, precisamente por psicópata, por psicopatía. Claro. Por eso lo pueden hacer. Por eso insisto que el perfil de personalidad sigue siendo una alternativa totalmente válida en todos los ámbitos. Cuando los inviten, encantado. Vamos y evaluamos a los candidatos. A ver, y mostramos. Mire, señor, este señor tiene estas condiciones. ¿Usted quiere votar por él? Sí, sí, bueno, encantado. Bueno, ya, pero usted sabe qué es lo que puede pasar. Richard, este plan de vida nuevo, por supuesto, que tú has ido construyendo en función de lo que te ha ido sucediendo y de tus perspectivas allí en Costa Rica, ¿dónde queda Venezuela en ese plan de vida? ¿Tú has pensado regresar a Venezuela? ¿Es algo que te gustaría, que añoras, o simplemente ya dejaste de lado eso? ¿Cómo está Venezuela en tu nuevo plan de vida? Hay una persona que me decía hace algún tiempo y recomiendan: si estás en un país, vive en el país, métete, insértate en la cultura del país, en las costumbres del país, para que no sufras la añoranza, ¿no? Pero la añoranza sabrosa, como la saudade portuguesa, esa tristeza rica, esa nostalgia que gusta, que agrada, yo creo que puede vivirse. Yo creo que puede vivirse. Yo no he tenido problemas en sentirme con esa saudade. Yo extraño las empanadas en la recta de las minas con salsa tártara y además guasacaca. Yo extraño la gente, nuestra gente, que la mayoría es maravillosa. Extraño una cantidad enorme de gente hermosa en Venezuela, mis paisanos, compatriotas, menos a los motorizados, malandros, esos no los extraño. A los malandros no, a los motorizados, que no son malandros, eso también los extraño, porque terminan siendo pana de uno, ¿no? Pero sí, yo estoy decididísimo a volver a Venezuela. A mí me encantaría regresar a mi país. Me encantaría contribuir con temas relacionados con lo que sé hacer, lo que he hecho muchos años de mi vida: selección y formación de la gente. Me encantaría. Yo creo que tengo mucho que dar en ese sentido. Me encantaría estar allá, me encantaría estar con mis paisanos, me encantaría compartir con los míos y no tengo ninguna duda en mi corazón de que quiero regresar a mi país cuando tenga la oportunidad, cuando las condiciones estén dadas para ello. Si esa oportunidad se da, que probablemente se va a dar, Richard, ¿qué te llevarías tú de la gente o de Costa Rica como país, como nación, en su funcionamiento, en su estructura? ¿Qué te llevarías para regalárselo a la construcción de esa Venezuela nueva a la que tú vas a ir? Tú mencionabas al principio de la entrevista, de esta rica y sabrosa, provechosa entrevista, José, la palabra límites. Yo regalaría límites. Mira, cuando llegué aquí a manejar por primera vez, están los pare o los alto en el tráfico, ¿no? En la carretera, y los ceda. Entonces, yo venezolano, que pare y que ceda nada. Pero si aquí tú no paras y no cedes el paso manejando, porque aquí el que está manejando y tiene su vía, no se para, hermano. No hay manera, o sea, pasa y si tienes que chocarte, te chocas, si tienes que atropellarte, te atropella. Entonces, hay un respeto de la norma en el pare y el ceda. A mí me encanta el respeto por la norma acá. En ese sentido, me gusta el tema del respeto a lo ajeno, el tema de la tranquilidad que se tiene cuando algo se queda en alguna parte y todavía puede conseguirse porque nadie se lo ha llevado. Me acuerdo a ese mexicano japonés, ese señor que se llama Carlos Kasuga, que se consigue por allí en internet, ese señor que decía: mire,
Una diferencia entre los mexicanos y los japoneses, porque el tipo de padres japoneses, pero dice que fue ensamblado en México. Entonces, es un personaje muy gracioso. Pero él decía, mire, si usted se consiguió algo y no es suyo, es de alguien. Por eso no es suyo. O déjelo o entréguelo a quien corresponda, pero no se quede con eso. Entonces, yo aquí me llevaría, uno, el respeto por la norma. Dos, la honestidad. Si no es mío, es de otro. Yo no tengo por qué llevármelo. Yo me acuerdo que una vez estaba con mi hija pequeña en Puerto La Cruz, íbamos a Margarita, y había una señora, hace bueno, un buen tiempo, íbamos a tomar el ferry, estábamos en la cola del ferry, y mi hija perdió unos audífonos de su teléfono. Una señora me sorprendió porque era una señora, pasó por el lado del carro, recogió los audífonos, mi hija se da cuenta, me dice, papá, la señora tomó mis audífonos. Me bajo del carro y le digo, señora, disculpe, esos audífonos se le cayó a mi hija, se le cayeron a mi hija. ¿Me los puede dar, por favor? Y la señora me dice, no, eso estaba en la calle. Yo me los conseguí. No, señora, pero le estoy explicando que a mi hija se le cayó. Bueno, no hubo manera. Y yo no me voy a poner violento con la señora. Una señora mayor. Sorprendentemente, ella se los llevó. Porque tenemos la idea, y ya venía en ese proceso de anomia que hemos estado conversando, de irrespeto a la norma. Yo me llevaría de acá el respeto a la norma, la honestidad, y me llevaría, José, a un asunto importantísimo de los ticos, que nos costó el país que teníamos. Yo puedo dar fe de eso. Los ticos aman a su país. Los tipos creen que este es el mejor país del mundo. Adoran la patria suya. Consideran que su café, consideran que sus playas, consideran que su biodiversidad es la mejor del mundo, a pesar de que es un país del tamaño del estado Guárico. Yo me llevaría eso para Venezuela, porque yo recuerdo todas las veces, José, que descalificamos Venezuela, que decíamos, hecho en Venezuela, no, eso debe ser malo. El venezolano, no, ¿sabes cómo es el venezolano? No, tú sabes que eso no sirve, tú sabes que eso no funciona, tú sabes que aquí, como decía un famoso político hace un montón de tiempo, es que no somos suizos. Los suizos sí, bueno, son, pero nosotros no. Eso lo lamento profundamente, porque nos costó el país, pero tenemos la oportunidad de reconstituirlo con honestidad, con cumplimiento de normas, con disciplina y con un profundo amor patrio. Hermano, que así sea. Richard, gracias. Gracias por esta extraordinaria entrevista donde hemos ido incluso más allá de los asuntos que yo quería hablar contigo, que eran personales, pero lo hemos hecho también desde una perspectiva tuya muy, muy respetuosa y, baste decir, muy inteligente. Gracias por permitirnos este tiempo también aprovechado. Un gusto. José, a ti las gracias enormes, hermano. Encantado. Tienes acá un amigo. Cuando tú estés por acá o cuando yo esté por allá o donde nos consigamos, nos podemos dar un abrazo como venezolanos. Y acá, sí, hermano, sí. Y acá súper bienvenido. Con muchísimo gusto. Encantado porque yo sé, hermano, de la calidad que tienes como persona. Así Gracias. que más bien muy agradecido. Gracias, Richard. Y gracias a ustedes por su atención y que la paz de Dios los acompañe siempre. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde, hora de Venezuela.